El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Alegraos, oh justos del Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra del Eterno, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, y mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Eterno permanece para siempre, los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor y vio todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Eterno conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal está, para cortar de la tierra de la memoria de ellos. Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias.
Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confíen. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Salmos capítulos 33 y 34. La palabra hermosa del Eterno, sus promesas. Por ejemplo, aquí miramos varias de protección, de cómo Dios en su bendito amor y misericordia ha protegido, protege y protegerá a los suyos. Por esta causa, pueblo, te animo, invito a que busques verdaderamente al Señor con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas, para que de esta manera, pues, Él te pueda guardar. No es que si haces lo malo no te guarde, lo que pasa es que cuando tú haces lo malo tienes que pagar las consecuencias de tu maldad. Dios no es como los hombres terrenales que malcrían a sus hijos y luego les viene mal a los hijos y los padres andan metiendo las manos para sacar a los hijos de los problemas. En Dios no. En Dios cada uno paga sus propias consecuencias. Él es bueno. Cuando las personas se arrepienten de su pecado, les ayuda a salir de la situación que se meten en, pero enseñándoles a vivir en justicia. Por eso es que la santidad te conviene, porque dentro de la santidad encuentras todo lo que el hombre desea en esta tierra. Está en Cristo, pero está dentro de la santidad, está en Jesús. No está en las religiones, está en Jesús. Aunque las religiones hablan de Jesús, Jesús es una cosa, las religiones otras. Por lo tanto, como siempre te he dicho, yo no vengo a hablarte de religiones, no apoyo ni patrocino a ninguno. El que me mandó a ese, te predico. Porque Jesús es el que murió por los hombres para darnos libertad. Fíjate, por ejemplo, los hombres hoy en día batallan mucho con la maldad en la tierra, la vida de la infelicidad, no plenos, y eso lleva a los hombres a que siempre, si tú has notado, en el mundo cada día se va haciendo más airado, hay más rabia, cualquier cosita los frustra, están siendo llevados a un nivel de desamor, pero grande. O sea, lo puedes mirar en las calles, la gente enojada, en las tiendas están enojados, en los parques están enojados, en las albercas están enojados. De repente se divierten, pero cualquier cosa luego salen de pleito. No puedes hacerles nada. No puedes, simplemente cualquier cosa les estorba para que en realidad disfruten lo que Dios les ha dado. Con todo y eso, pueblo, eso ya son los resultados de vivir en santidad, la paz bendita que el Señor da. Vamos a seguirte hablando con lo que te estaba hablando en cuanto al espíritu del anticristo o la unción del anticristo. Anticristo es contra. Entonces, por lo tanto, está en contra de Cristo. Jesús, el Mesías. Y la manera en la que lo vamos a mirar está en contra en la palabra o las palabras que dicen y las acciones que se manifiestan. ¿Sí? Ahí se manifiesta quién está bajo la unción del Espíritu del Anticristo o quién está bajo la unción del Espíritu Santo. Porque pues en esta tierra ahorita está el Espíritu Santo y a diferencia de las religiones, pues el Espíritu Santo está para guiar hacia los hombres templo y morada de Él. Esto no es por fuerza ni por espada, es el Señor tiene misericordia de los que de verdad se arrepienten y se convierten de sus malos caminos. A estos el Señor hace así. ¿Sí? Entonces ayer estábamos hablando de una de las cosas primeras que habría que tumbar o que estábamos trabajando ayer en tumbar, era el asunto de la salvación. Un puntalito nada más.
Un puntalito nada más está en cambió el nacer de agua y del Espíritu por una salvación. Esto es únicamente dentro de, por ejemplo, el cristianismo, porque el cristianismo practica en el asunto de ser salvos. La Iglesia Católica, pues desafortunadamente ni siquiera eso predica. Salvación. La Iglesia Católica lo único que tienes que hacer es cumplir con los sacramentos que ellos mismos establecieron y de esa manera tú ya eres salvo. En otras palabras, bueno, ni tanto, porque al final de cuentas todos los católicos, el destino católico o de los católicos, según ellos, es el purgatorio, y después de ahí hay que sacarlos con misas o rosarios o veladoras, en fin. Con todo y eso, es totalmente contrario a la Escritura. Jesús vino para darnos salvación y a todos, por eso les he recomendado antes el leer la Escritura. Te lo voy a leer una vez más, nada más para corroborar con los que no hayan estado con nosotros ayer. En el libro de Juan, capítulo 3, Jesús dijo esto, y recuerden y les digo, la palabra de Dios escrita, aunque los hombres le hayan metido las manos, sigue estando por encima de cualquier religión, doctrina, credo, tradición, tú nómbralo. Sí, cualquiera que quiera seguir a Jesús, estudie la Biblia. Cualquiera que quiera seguir religiones, practique las normas de las religiones. Cada quien es libre, todo mundo es libre de creer, de seguir lo que así quieran seguir. Para los que quieran seguir a Jesús, van a tener que únicamente buscar lo que Jesús dice. Y Jesús dijo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan 3, capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo eso. Ahora, de la manera en que los hombres la interpreten, eso es problema de cada uno. Según las tradiciones, cada uno dicen que nacer del agua es del bautismo. Recuerda, el espíritu del anticristo va a estar influenciando a los hombres en todo tiempo, porque siempre ha estado influenciando desde aún que siquiera escucharan del Señor Jesús, porque los controlaba y gobernaba, haciéndoles creer que seguían sus propios deseos carnales, pero no, simplemente se los alimentaba. Entonces unos creen que nacer del agua es bautizarte, otros creen que nacer del espíritu es simplemente hacer una confirmación como en la Iglesia Católica. Otros, según en el cristianismo, es recibir el don de lenguas. Ni uno ni otro. Nacer del Espíritu, por ejemplo, tú puedes aventarte un montón de teorías e interpretaciones de cómo un hombre nace de la mujer. ¿Sí? El asunto es que cuando un hombre nace de la mujer y nadie puede refutarlo. No hay otra manera. Los hombres pueden inventarse ideas y todo, pero un hombre únicamente nace de la mujer. ¿Sí? Por lo tanto, lo mismo es en el espíritu. Los hombres pueden ponerse montones de ideas y razonamientos de qué es nacer del espíritu. Pero así como un hombre nace de la mujer, así y la misma manera el hombre nace del espíritu, hablando no en el sentido físico, sino que dio vida. Entonces, nace de Dios, no metafóricamente, no por fe, hermano, es en realidad. Estamos hablando de que el Espíritu de Dios realmente viene y habita en el hombre. Es por esa razón que el hombre puede vivir sin pecado. No es que el hombre pueda vivir sin pecado sin el Señor, es lo que la religión ha hecho. La única razón que el hombre puede vivir sin pecado es porque Dios mismo habita en él. La simiente santa, incorruptible, pura, 3 veces santo, viene a habitar en un hombre, y por esta razón el hombre puede vivir en santidad. No por métodos como el espíritu del anticristo ha enseñado que los hombres tienen que vivir en santidad por medio de su constante lucha con la carne, por medio de su constante lucha con el viejo hombre, por medio de su constante lucha con los ojos, con la mente, con la lengua, con las acciones, con el corazón. Entonces, al parecer el hombre siempre es malo, pero la religión ha venido a darle a el hombre
como una sobadita en la espalda, como, bueno, eres malo, pero ya estás siguiendo a Dios, ya vas a la iglesia, ya te bautizaste, ya hiciste estas normas, entonces le dan al hombre una sobadita. Pero el hombre sigue siendo malo en realidad, porque no han querido nacer del agua y del Espíritu. Entonces eso lleva a que el hombre siempre sea malo, queriendo poner por obra la voluntad del Señor cuando es malo. De ahí es donde surgen todas las religiones que hoy en día se tratan, porque las religiones siempre tienen duro trato exteriormente. Y las que no, las liberales, pues nada más asiste a la iglesia, o como la iglesia católica dice, pues con una confiésate todos los domingos, o asiste a misa, o si no, con una vez al año la haces. Estamos hablando de nacer. Lo que los hombres digan es asunto de los hombres. Lo que Dios dijo es lo que Dios dijo. Entonces, ¿cómo miramos la contradicción? Anticristo. Jesús dijo nacer del agua y del Espíritu. Los cristianos dicen sed salvos, según te leí Romanos 10:10, que si creyeres con el corazón y confieres con tu boca serás salvo. El ser salvo no es suficiente para entrar al reino de los cielos. El nacer del agua y del Espíritu es lo que se requiere para entrar al reino de los cielos. Entonces eres verdaderamente salvo, porque no solamente te salva de meterte al reino de los cielos, sino que te salva de toda la maldad, del viejo hombre, de la carne, del diablo, de la muerte, te salva del mundo. A diferencia de los salvados, tienen que pelear con el diablo, con la muerte, con la carne, con el viejo hombre, con la mente, con los ojos, con todas las cosas de la carne, pero creen que son salvos. La verdadera salvación está en Cristo, porque Cristo no anda lidiando con el viejo hombre, lo crucifica. Entonces, de esa manera se mira cómo el hombre puede dejar la maldad, porque a los hombres les cuesta trabajo dejar la maldad, pero Cristo en un solo día, así como cuando la nación, imagínate, cosa curiosa, el pueblo de Israel, la nación de Israel, en un solo día se hizo nación. Estamos hablando de una nación física, pueblo, se hizo nación en un solo día. Ahora imagínate que Dios no va a poder hacer a un hombre nuevo en un solo día. Y ¿sabes qué me gusta? El Señor Jesús, cuando estaba crucificado, dijo, hecho está. Esas palabras, hecho está. Ese es un verdadero salvo. Uno que ya no lidia con la carne, con el diablo, con el viejo hombre, con la muerte, ni con el mundo. Ese es un salvo genuino, porque los que han sido guiados por el espíritu del anticristo, como te dije, ¿el diablo qué es? Es tinieblas, pero se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué ha enseñado? Aquí podemos ver bien clarito quién es genuino y quién no. Si el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿quiénes son hoy en día los que se disfrazan como buenas personas? No son, pero se disfrazan. Lógico. ¿Qué dijo el Señor a los escribas? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la obra de vuestro padre queréis hacer. Me quieren matar. ¿Sí? Entonces, lógico que el hijo se parece al padre. Entonces, de esa manera miramos cómo el espíritu del anticristo ha engañado a los hombres, haciéndoles crear una forma de vida aparente, santa, una hipocresía, una santidad externa, una santidad de pretensiones. El hombre siempre está pretendiendo ser una buena persona, siempre está mintiendo, agarrando mentiras aquí y allá, todo para ponerse a sí mismo como una buena persona. Eso es hipocresía. Eso no es realidad. Estás mintiendo. Y los hombres hacen eso, mienten simplemente para guardar su apariencia. ¿Y de qué sirve en realidad? ¿De dónde viene esa falsa unción? ¿De dónde viene esa enseñanza? Claramente la puedes mirar en tu forma de conducta. En la forma de conducta, pueblo, cada uno puede ver si en realidad es hijo de Dios o no. Porque los hijos de Dios no hacen lo malo. Sin embargo, hoy en día los hombres dicen, no, todos somos hijos de Dios. Dios creó al hombre, pero el Hijo de Dios es el que hace su voluntad. Ese es el Hijo de Dios. Y de eso nos lleva, por ejemplo, estamos mirando entonces cómo en realidad la conducta va cambiando. Déjate busco aquí,
vamos a ver, aunque ya te lo he hablado antes, te lo voy a explicar de esta manera para que lo vayas mirando más en relación, para que tú mires, el propósito aquí es sacarte de la unción del anticristo. No te me pongas pusilánime ni conmiserable. No, este hombre nada más me está condenando. Mira, pueblo, si te quedas en la condición que estás, vas a terminar en el infierno. Ah, no, yo no creo en el infierno. Peor todavía. Como te dije el otro día, un hombre dijo una vez que el mejor truco del diablo es hacer creer a los hombres que no existe. ¿Y qué ha estado buscando hacer? Dios dijo, Jesús mismo, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, de que hay un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. ¿Sí? Por lo tanto, si Jesús dijo eso, existe. ¿Qué hace el espíritu del anticristo? Hacerle creer a los hombres que no. Podemos identificar muy fácil al espíritu del anticristo. Nomás lo único que tienes que hacer es mirar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Sí, porque lo que está escrito, Dios lo dijo de una u otra manera, por medio de una persona u otra. Y luego vamos a mirar lo que dicen los hombres. Si lo que dicen los hombres es exactamente ahora. Ayer te estaba hablando en cuanto a Adán y Eva, más que nada Eva, en cómo la serpiente le torció las palabras a Eva. Los hombres hoy en día dicen, dicen que hablan la palabra del Señor. Vamos a ver si es cierto. Vamos a mirar si en realidad el hombre está hablando lo que Dios habla o si el hombre habla por su propia cuenta. En el libro de Juan, otra vez, 12:49. Por eso te digo otra vez, ¿quieres seguir tu religión? Sigue tu religión en sus doctrinas. ¿Quieres vivir en el pecado? Vive en el pecado. Pero si vas a seguir a Cristo, únicamente la Biblia. 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Otra vez, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ok, eso es lo que Jesús dijo. Ahora, dice claramente, si la palabra dice que Dios me dio mandamiento de lo que he de decir, lo que he de hablar, ¿eso qué significa? Eso significa que cuando me dan mandamiento, yo tengo un parámetro. Únicamente me puedo mover dentro de ese mandamiento. Si me dice, es negro, ok, ¿qué digo yo? Bueno, está un poco oscuro. No, es negro. Si yo digo está oscuro, está tenebroso, está en tinieblas, no, es negro. Si nos entendemos. Porque si el Padre no me está dando a interpretar su escritura, me está diciendo lo que tengo que decir. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Eva no fue estricta en lo que tenía que decir. Y por eso los hombres hoy en día son muy gobernados por la unción falsa del anticristo, porque no se apegan a las santas palabras, sino que dicen lo que interpretan ellos de las santas palabras. Entonces ya no es Cristo hablando, sino es unas palabras en contra. Están torcidas. No, pero se parecen. Es que no se trata así. Se trata de que lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿Sí? Y lo rojo es rojo. Por lo tanto, si el Señor Jesús dijo, si a Él le dieron mandamientos, si está escrito, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bueno, eso significa que cualquier persona que hable de Dios tiene que únicamente hablar
lo que Dios dice. ¿Y qué hacen hoy en día? Leer la Escritura y cada quien interpretar lo que la Escritura dice, y de esa manera están siendo llevados. Todos los que interpretan están siendo llevados bajo la unción del anticristo, porque es una unción rara. Dios no te dijo interpreta, habla mi palabra, mi palabra. Entonces todo el evangelio torcido que está hoy en día es debido a que el anticristo tuerce. Por eso es que hay tanta confusión. Unos dicen otra, otros dicen otra, porque el anticristo no es un espíritu firme. Lo único que busca es, mientras tú estés torcido con cualquier mentira que estés torcido, él gana. Pero el Espíritu Santo, si es firme, él solamente la verdad. Por eso dijo, hablen todos una misma cosa. ¿Y cómo podemos hablar todos una misma cosa si no es el Espíritu de Dios quien habla? Es el Espíritu de Dios quien habla, y ese únicamente va a hablar lo que el Padre le da mandamiento. Por ejemplo, Dios dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El hombre, ¿qué dice? Los mismos que dicen que siguen a Jesús. ¿Qué dicen? Nadie puede. No hay nadie perfecto. Eso aparentemente es verdad, si nos vemos, pero es mentira. Es verdad en cuanto miran al gentío y todo mundo peca, todo mundo hace malo. ¿Ves? Es verdad. Eso únicamente enseña que la palabra de Dios no está siendo obedecida. Eso no significa que no se tiene que vivir conforme al mandamiento. Que todo mundo peque, eso no significa que el mandamiento es anulado. Pero el espíritu del anticristo ha hecho creer a los hombres que por cuanto todo mundo peca, el mandamiento es anulado. Y ya nadie tiene que ser perfecto porque nadie es perfecto. Entonces, por medio de esa manera, por medio de esas mentiras, por medio de mirar la inmundicia del hombre en la tierra, por cuanto no caminan en santidad en frente de Dios, entonces eso lleva a que el mandamiento lo eliminan basado en la forma de conducta del hombre en la tierra, anulando así el mandamiento, y luego ya no hablan las palabras específicas del Maestro, sed vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Entonces, eso lleva a que ya la palabra es torcida. Por ejemplo, está escrito, el que es nacido de Dios, en Juan, no peca, no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Esto es lo que la palabra dice. A ver, veamos qué dice el anticristo en cuanto a eso. Jesús dijo que el que es nacido de Dios no peca. Otra vez, el hombre, por causa de la maldad que en la tierra hay y de la forma tan terrible en pecado que se vive, tuerce la Escritura para acomodarla a la condición del pueblo. Y ahí es donde viene el error, porque la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces, si bajo la unción del espíritu del anticristo te predican un evangelio conforme a la condición del mundo, no conforme el estándar de Cristo, entonces te están dando un evangelio torcido. Un evangelio que, aunque sí te hace bien, te hace sentir bien escucharlo, no te liberta. Porque es un evangelio que está diseñado específicamente para que tú te mantengas atado. Hace unos días un hombre me dice, yo iba a una iglesia cristiana. Asistía porque tenía necesidad. Pero me di cuenta de algo. Cuando no te quieren libertar de un mal, te quieren libertar de otro. Y en realidad, y pasas uno y tienes otro, entonces nunca eres libre. Es como si a propósito te mantuvieran esclavo para que no te fueras y sacarte diezmos u ofrendas, y de esa manera siempre estuvieras en cierta manera codependiente de la iglesia o de los hombres. Y yo entiendo eso porque esa es la forma de predicar del anticristo. El anticristo no está buscando libertar a los hombres del pecado. El anticristo está buscando sobarles la espalda a los hombres en su pecado para que de esta manera se sientan cómodos. ¿Sí? En la palabra de Dios está escrito que fieles son las heridas causadas por un enemigo, por un amigo que por los besos de un enemigo. Fieles son las heridas, o son mejores las heridas causadas por un amigo que los besos de un enemigo. Sin embargo, el hombre,
el pueblo, quieren simplemente besos cuando están haciendo maldad, en lugar de ser lastimados con la verdad para que cambien su camino. Prefieren más bien que les den palmaditas en la espalda. El anticristo no busca libertar. Ha libertado el cristianismo o las religiones existentes. ¿Han libertado al hombre de pecado? No. No, y ni siquiera lo creen. Por tantos años les han predicado mentiras que ahora creer que realmente pueden vivir en libertad del pecado les cuesta trabajo. ¿Sí? Han sido instruidos en mentira por este ser, el espíritu del anticristo. Enseñado mentiras por hombres carnales, faltos de entendimiento, con ojos llenos de adulterio, que quieren predicar la palabra, pero no la conocen. Entonces no pueden predicarles libertad porque no conocen la libertad. Y no pueden libertar a nadie por el mismo asunto. ¿Por qué? Porque no se han apegado a las palabras del Eterno, porque hoy en día la palabra del Eterno es muy dura. La palabra es dura, hermano. Y los predicadores hipócritas, sacerdotes, ancianos, reverendos, obispos, como se llamen, prefieren simplemente entretener a la gente. ¿Ve? Fíjate si las religiones del mundo están ofreciendo santidad, están salvando a los hombres de su pecado. Los cristianos, que deberían de ser el ejemplo, han metido las paganerías del mundo en sus servicios. Les meten carne a los hombres y luego dicen, vamos a escuchar la palabra de Dios. Les alimentan la carne con la música, el merengue, el cha-cha-cha, los corridos, las norteñas, los narcocristianos corridos. Ahora hay narcos cristianos. Mariachi, cumbia. Y empieza la gente a alabar al Señor y andan bien gozosos en su ritmo. Y ya después que están bien vivificados carnalmente, ahora sí, hermanos, ¿quién está preparado para el plato fuerte del día? Y luego les hablan la palabra y se las hablan conforme la carne, pues ya los tienen bien carnales. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero una sola palabra los apaga a todos. El que es nacido de Dios no peca. Se acaban los améns, se acaban los aleluyas. Eso da testimonio que es pura emoción. ¿Sí? Pura carne. Porque ahí ya no brincan con una patita. Ahí ya no se retuercen como lombrices en el comal. Ahí ya no gritan, gloria a Dios, aleluya. Pero no les digas de bendiciones. ¡Amén! ¡Dios es bueno! Ya lo sabía, mi Padre es bueno. Órale. Unciones diabólicas que únicamente les encantan. ¿Tú crees que este ser no te va a alimentar la carne? Te la alimenta rico. El anticristo te va a alimentar la carne bien rico. Lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Este no tiene acepciones. Este lo hace en el congal, lo hace en la iglesia, lo hace en todos lados, porque es el famoso príncipe de los aires que anda moviéndose, guiando a los hombres a empecinarlos en sus deseos carnales. Este no suelta a ninguno, a menos que el hombre muera, porque el anticristo únicamente tiene poder sobre la carne, pero no sobre el espíritu. A menos que los hombres mueran a la carne, al viejo hombre, y nazcan del Espíritu de Dios. Cuando digo nazcan, no estoy hablando, estoy hablando en forma literal. No es parábola, es literalmente el hombre de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en un hombre y este hombre es cambiado. ¿Sí? Cambiado en otro hombre. No es trabajos de hombre, como el anticristo. Es que está tan metido. Es como si fuera un pulpo que tiene más brazos y ha agarrado a los hombres cubierto por todos lados. ¿Sí? Los tiene muy agarrados. Pero aquellos que tengan el oído para oír la voz de Dios serán libertados. Porque aún, yo te digo esto, aún que estés en lo más profundo del lodo,
aunque estés en lo más profundo de las religiones, aunque estés en lo más profundo de los tentáculos del espíritu del anticristo, allí escuchas mi voz, y los que escuchan mi voz vendrán a mí. ¿Sí? Porque mis ovejas oyen mi voz, no importa dónde están, y hay muchas ovejas que están hasta lo profundo, pero ahí también, de la misma manera como a Lázaro, sal fuera, porque las ovejas van a escuchar su voz. Y hay muchos que no son del rebaño, pero las ovejas van a escuchar su voz, y aún en lo más profundo sepan pues que el diablo no tiene poder ni autoridad para detenerlos, sino que pueden salir cuando quieran, porque todo es posible al que cree. Si nos entendemos, así que ovejas, donde quiera que estén, salid. Salid bajo de la Babilonia, salid debajo del gobierno del espíritu del diablo en esta tierra, utilizando la carne. Salid de las religiones. Salid de la religiosidad, salid de la hipocresía, salid de la maldad, de la mentira, de la homosexualidad, salid de la codicia, de la envidia, del pleito, de la contienda, del amor al dinero, de los afanes de la vida. Salid. Eso es lo que Dios está buscando de ti, que salgas, porque te ama. Por eso, porque te ama, te está buscando que te salgas, porque los afanes de esta tierra, en todas las diferentes cosas, lo único que quieren por medio de este ser del anticristo, mantenerte enfrascado a esa maldad, tanto que ha hecho creer a los hombres que la maldad. Hace rato venía escuchando a un predicador, y en Güero decía que tenía el pecado original en la naturaleza carnal. Si un predicador cree que es esclavo de la carne, ¿cómo va a libertar a aquellos? Ve, fíjate, date a la tarea. Ve si las religiones en realidad te ofrecen libertad de la carne. Todos la pelean. Los hijos de Dios no la peleamos. Los hijos de Dios, al momento que nacemos de Dios, la carne es derrotada. Esas son unas maneras que el anticristo está gobernando al pueblo hoy en día, y no solamente al pueblo cristiano, esto abarca a todo hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utiliza la maldad. La carne le gusta la maldad. ¿Sí te has dado cuenta de esto? Que tú tienes deseos de cosas mejores, y ya no hacer lo malo que haces, pero no puedes. ¿Sí? Eso enseña porque la carne te está gobernando. A esos vino Dios a dar libertad, a los que ya no quieran más esto. A todo aquel que se ha dado cuenta que está haciendo lo malo y ya no quiere hacer lo malo. ¿Sí? Pero de otra manera lo sigue haciendo. Para ti, estas son noticias de gran gozo. Jesús vino a darte libertad de la carne para que tú no hagas más su voluntad de la carne, para que tú no hagas más lo que no quieres hacer, para que tú no te estés haciendo la maldad. Para aquellos que en realidad tienen deseo de salir de la maldad, vengan a Cristo y Él los hará perfectamente libres de la carne, del diablo, de la muerte, del mundo y del viejo hombre. Y los hará sentar en lugares celestiales junto con Él, para que gobiernen junto con Él. Pero eso depende. Ven, sal fuera. ¿Sí? Ven. Lázaro le dijeron, ven. Jesús no se metió a la cueva, lo cargó ni nada. No, ven. El hijo pródigo andaba por allá lejos, volvió en sí y vino. Tú también tienes que hacer lo mismo. ¿Nos entendemos, pueblo? ¿Nos estamos viendo? Esto es para que te des cuenta hasta dónde ha llegado la maldad de este ser gobernando. Y ahora no te voy a quitar la responsabilidad a ti, porque tú eres responsable de tu conducta. ¿Qué has hecho? ¿Qué significa ser responsable? Responsable es tomar cartas en el asunto, la habilidad para arreglar una cosa.
en la forma de respuesta. Ok, me doy cuenta hoy que el espíritu del anticristo ha estado moviendo los hilos. Habilidad de respuesta. ¿Cómo respondo? ¿Cómo soy responsable en este asunto? Bueno, perdóname, Señor, por haber pensado que eras tú, y convierte de tus malos caminos y ven a Jesús. De esa manera. Así que por eso es que el evangelio está muy torcido, porque los hombres no se han limitado a hablar únicamente la palabra. Esto es hablar palabra, lo que está escrito. Si no está escrito, no lo puedes decir en forma de que Dios lo ha hecho. Sí, por ejemplo, sed perfectos, sed santos, sed humildes, aparta tu pie del mal, usad la armadura del Señor, tienes espíritu de poder, de sabiduría, de revelación. O sea, tienes muchas cosas, les llamo cosas porque son herencias en realidad, para entendernos. Entonces, el Señor en su bendito amor te ha dado todas las cosas que tú necesitas en esta tierra para vivir libre de pecado, no en las religiones. ¿Sí? Las religiones fueron creadas por el malo desde muchos días antes de que Jesús naciera. Cuando Dios primero creó a Adán y Eva, lo creó y todo, antes todavía no llegaban a Moisés. En los días de Noé, la Babilonia ya estaba. El malo escuchó una profecía que Dios dijo que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza al diablo y él le mordería el calcañar. Entonces, ¿qué dijo? Esto va a empezar pronto. Inmediatamente empezó a crear el sistema religioso por medio de el espíritu del diablo, lógico, desde días muy, muy antiguos allá atrás, antes de que Dios siquiera estableciera el pueblo de Israel como Israel. Antes de que, por así decir, en el libro de Génesis, después de que Adán salió del jardín del Edén, empezaron a invocar el nombre del Señor, pero no como religión, porque no tienen ningún libro. Pero entonces el malo creó la religión. Tú puedes mirar allá atrás en lo que se conoce como la Torre de Babel. ¿Sí? Allí es donde los hombres estaban, como hablaban todos una sola lengua, ahí es donde las religiones tuvieron su origen. Y por eso es que hoy miramos todas las religiones. De allí, cuando las lenguas fueron confundidas y se crearon todas las otras lenguas en la tierra, y los hombres las empezaron a hablar, se juntaron con sus propias lenguas y se apartaron, cada quien con su propia lengua. Pero por eso, si tú te fijas, si te vas a las religiones, la misma tradición de uno la tiene otro, la misma historia, tienen las mismas historias. Es curioso que son diferentes razas, diferentes lenguas, pero tienen exactamente las mismas historias, hasta hoy. ¿Sí? Entonces la religión no es nueva. La religión no es nueva. Y Jesús dijo una cosa: los que vinieron antes de mí son salteadores y ladrones. Y yo le preguntaba, ¿a quién te refieres? Porque en mi conocimiento, pues, cuando yo miro para atrás, y debido a que únicamente leo la Biblia, pues estaba mirando a los profetas. Le digo, pero esos profetas tú los mandaste. Resulta que antes de que Cristo existiera, ya había. Antes de que Cristo, cuando digo Cristo existiera, me refiero a que viniera aquí a la tierra. ¿Sí? Él ya existía porque los cielos y la tierra fueron creados por Él. Nada más, como los hombres entienden, de ahí cuando nació de María para acá. Ya había muchos Mesías antes de que el Eterno viniera. Todo eso para confundir. Es lo mismo como ahorita. Jesús se fue y dijo que iba a regresar. Y han salido montones de gente diciendo que son el Cristo, que son el Mesías. Todas esas son para que el día que el verdadero venga, para que los hombres se hagan incrédulos y el día que el Señor venga, ninguno esté preparado. Entonces, ese engaño ha sido lo que la religión ha creado desde días antiguos,
siempre ha sido un problema. Los judíos, por eso exactamente el Señor les dijo a los israelitas: cuando entras a la tierra prometida que el Señor tu Dios te da, no mires cómo las naciones sirven a sus dioses. ¿Qué significa eso? Ya tenían sus religiones. No mires. ¿Y qué hizo Israel? Especialmente con Salomón, una corrompida bruta que se dieron con esas mismas naciones, empezaron a tomar las mismas prácticas. Hoy, el cristianismo y las religiones en sí adoptan las mismas paganerías del mundo. Hacen lo que el mundo hace y lo agarran y lo traen y se lo ofrecen a Dios. Entonces, en ese asunto de historia, para que mires, todo fue planeado para un propósito, pero Dios siempre estaba diciendo a su pueblo: no te involucres con la religión, en otras palabras. O sea, no mires cómo ellos lo hacen, porque ellos lo están haciendo a una manera sus dioses. A mí no me gusta. Incluso dijo: no hagas imagen de mí o conmigo. No hagas imagen conmigo. Y hoy en día, ¿qué se hace? Miran a un hombre barbón con una cara afilada y unos ojos claros, pelo largo, Jesús. Han hecho imagen con él. Sí, en el cristianismo, en la católica, en todos lados, cuando tienen mandamiento absoluto de la misma boca del Padre que dijo: no hagas imagen conmigo. ¿Eso por qué? Falta de lectura de la palabra de Dios. Así que yo te recomiendo, antes de desechar, antes de decir ese es el diablo, no es de Dios, ve y lee la Escritura. Corrobora con tus propios ojitos que se han de comer los gusanos si lo que te estoy diciendo es verdad. Ahí tienes la Escritura, ve a leerla. ¿Sí? Ya no estamos como en los días antiguos. No, que la Escritura es los sacerdotes decían que era muy santa, que no lo podía leer cualquier persona. Yo recuerdo una vez me puse a leerla y me pareció interesante, pero no le puse corazón. ¿Sí? Porque siempre han buscado que el hombre no lea la Escritura. De hecho, hoy los hombres escriben tantos libros y se hacen manuales y luego estudian los manuales y predican los manuales en lugar de estudiar la Escritura. ¿De dónde viene eso? ¿A quién es el más interesado que la Biblia no sea leída? Porque no la entendemos. Es bien entendible, yo la puedo entender. Y si yo puedo, tú puedes. No hay nada diferente. ¿Sí? Otra cosa que escuché también, que Jesús, cuando vino en la carne, no era de la misma manera que nosotros somos. Sí. Él fue tentado, pero no pecó. Porque el pecado es una opción, no un tienes que. Te lo he dicho eso antes. ¿Sí? Entonces, así funciona el espíritu del anticristo, siempre contradiciendo al Señor, especialmente con la religiosidad. Por medio de las palabras y las acciones se da testimonio quién es quién. Estamos hablando del Dios vivo. No estamos hablando de un Dios falso. Sí, cuando yo te digo que Dios es real, es real. Cuando yo te digo que naces del Espíritu, es porque naces del Espíritu. Yo he mirado hombres ser mudados en otro hombre así. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Saúl? Saúl fue mudado cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué pasó después? Se fue a practicar desobediencia. Pero de que fue mudado, por eso dicen, Saúl entre los profetas. ¿Sí? Mudado fue mudado. Y yo lo he visto hoy en día. Pero no todos. Y no lo vayan a tomar que es porque oro por ellos o algo así. No, es asunto de Dios. Porque he mirado también que viene gente con esa intención y no reciben nada. Se van como vinieron. ¿Por qué? Porque el corazón es malo. Sí, porque en la religión lo único que necesitas es una acción. En Dios necesitas un corazón contrito y humillado. Y si Dios viene y no ve ese corazón contrito y humillado, el Eterno, el que entregó su vida por ti,
Se da la vuelta y se va, porque no encontró lo que buscaba. ¿Qué le pasó a la higuera estéril? Parecería injusto que en tiempo no de fruto fuera maldecida. ¿Nos entendemos, pueblo? Entonces, regresando a las palabras, yo te doy consejo a los que ya siguen al Señor, a los que predican a Dios, que te limites a lo que está escrito y que hables lo que está escrito en cuanto se refiere cuando estés hablando de Dios. ¿Sí? Ese es consejo. Si tú quieres hacerlo, hazlo. El maestro así lo hizo. Él dijo bien claramente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y los hombres tienen la costumbre de decir cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Todo aquel que diga o haga cosas en contra del Altísimo está bajo el espíritu del anticristo. ¿Sí? Eso es nada más en palabras y en acción, ahí es donde se manifiesta, porque el Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Sí? Ahora, hablando de eso, de que por sus frutos los conoceréis, ahora resulta que esa ya no es la manera de conocer a los genuinos de los falsos. Ahora es la unción, la tumbadora de gente, la cantidad de gente que tienen, el título, el llamado. No, vamos a regresar a los estándares. Por sus frutos los conoceréis. ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? ¿Qué sale de ahí? Y si de un hombre sale el fruto del Espíritu y las obras de la carne, es tibieza. Únicamente van a salir fruto del Espíritu. Óyeme, si tú naces del Espíritu de Dios, si fueras un árbol y tú eres hecho árbol de Dios, ¿qué fruto vas a dar? Pero hoy en día, por causa de, pues para que no sea muy duro y porque este asuntito que los hombres tienen de que haya gente en las iglesias. No, es para que no se vayan a ir, para que estén escuchando. No, pueblo. Habla la verdad. Los nacidos de Dios no pecan. Eso, al que lo cree, lo afirma. Al que no lo cree, lo planta contra la pared. Cada uno. ¿Sí? Porque para entrar al reino de los cielos, el requisito es nacer del agua y del Espíritu. Para mantenerse en el reino de los cielos es dar frutos de justicia, como dijo el Señor, que den mucho fruto y que su fruto permanezca. ¿Eso qué significa? Que tiene que permanecer. O sea, no es como te digo, no necesitas interpretaciones. Si Jesús dice que den mucho fruto y que su fruto permanezca, así es, pueblo. De esa manera es y nada más. ¿Nos entendemos? Estás mirando el asunto para que te pongas alerta todo el tiempo, para que vigiles y mires en realidad quién te está guiando. Y como te dije una vez, está escrito también, hijitos, no os dejéis mover por ningún espíritu, sino más bien probad los espíritus. Todo espíritu que dé testimonio que Jesús ha venido en carne, ¿sí? Ese, déjate lo busco, para que veas con tus propios ojitos. Amados, no creáis a todo espíritu, 1 de Juan 4:1, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está curioso, ¿no? Por un lado dice probad los espíritus, pero luego dice falsos profetas. ¿Quiénes son? Entonces, cuando un profeta habla, o es el Espíritu de Dios o es el espíritu del anticristo. Probad los espíritus. Y hoy en día, si un profeta dice una profecía y le dices que esa profecía no es de Dios, se molesta. ¿Qué testimonio da? ¿Qué fruto es ese o qué obra? ¿Dios o el diablo? ¿Sí? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne es de Dios.
¿sí? Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, no es de Dios. Probad los espíritus. ¿Quién te está guiando? ¿Nos estamos entendiendo? De esa manera se manifiesta quién es quién. Ahorita por lo pronto lo vamos a dejar ahí, pero asegúrate de que hables siempre la palabra del Señor. Te recomiendo nuevamente, desecha todo, tus libros, tu teología, tu escatología, desecha todo. Haz como Pablo a la palabra. Cuando Pablo era Saulo y lo persiguiendo Pablo a la iglesia, Saulo a la iglesia, y se topó con el maestro, él desechó lo que había aprendido y siguió a Jesús. Yo te recomiendo lo mismo, porque el Jesús que tú deseas seguir no es el Jesús verdadero, porque si fuera el Jesús verdadero, vivirías sin pecado, serías verdaderamente libre, santo, justo y perfecto en toda tu manera de vivir. Si esa no es la realidad, no estás siguiendo al Jesús verdadero. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.